Buenas tardes a todos. Por favor, vayan tomando sus lugares. Bienvenidos a esta sesión de diagnóstico y retos en el tratamiento de las arritmias cardíacas. Es un honor para mí estar compartiendo esta sesión con profesores de extraordinario nivel. Y bueno, esta sesión la vamos a llevar a cabo gracias al patrocinio de Medtronic. En esta sesión vamos a hablar sobre innovaciones tecnológicas, sobre terapias de primera línea que pueden beneficiar a nuestros pacientes con arritmias. Y bueno, es un honor para mí tener un grupo de profesores extraordinarios. Ya escuchamos una breve reseña de sus currícula en la sesión inaugural de nuestro congreso LARS. Todos ellos son referentes mundiales de la electrofisiología. Cada uno de ellos ha colaborado de manera muy cercana y proactiva con el crecimiento de la electrofisiología en Latinoamérica, y no solo con su gran calidad académica, sino también con lazos de amistad. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida al doctor Luis Aguinaga. Él nos va a hablar sobre leadless pacemaker. Esta es una terapia para todos o para una selección especial de pacientes. Adelante, doctora Aguinaga. Muchas gracias, doctora Berni. Buenas tardes a todos. Bueno, es un placer compartir disertaciones con mi profesor Brugada, con el doctor Vidal, gran amigo. Y bueno, vamos a hablar de un tema que realmente me apasiona. Yo no elegí el título, pusieron si era para todos o para un grupo selecto. Yo les voy a intentar transmitir algo que, bueno, es una de las pasiones últimas que tenemos en cuanto al grupo de trabajo. Todos saben, todo tiene una evolución, ¿sí? Evolucionan no solo las ideas, la tecnología, evolucionamos nosotros, y no es la excepción en los dispositivos de estimulación cardíaca. Aquí la opción es optar, y sobre todo para algunos pacientes, entre un dispositivo convencional versus un dispositivo sin cable. Podemos decir que en algunas direcciones el mundo apunta hacia el sin cable. Bueno, ¿por qué? Hablemos un poquito de eficacia y seguridad en las primeras 10 diapositivas. Primero, porque los dispositivos convencionales tienen en general un porcentaje de complicaciones que oscila entre el 10%. ¿Sí? En las grandes series muestran eso. Se implantan 700.000 dispositivos de estimulación por año en el mundo. Bueno, 70.000, digamos, que pueden tener complicaciones de diversa índole. Es así que uno de los grandes avances viene la estimulación sin cable. Y para mencionar un poco la evolución cronológica de estas nuevas tecnologías, podemos mencionar del año 2015 esta publicación, ¿verdad?, con los primeros estudios sobre leadless, en este caso Micra, donde comparado con los convencionales, bueno, se empezó a ver que no solo había un gran éxito de implante, más de un 90%, sino que también comparado con los convencionales, bueno, tenían no solo unos niveles de captura o de umbrales muy aceptables y que se seguían en el tiempo, sino también en cuanto, por ejemplo, a la sensibilidad, los parámetros eléctricos y un 48% menos de complicaciones mayores que la serie convencional de comparación. Esto es importante porque para algunos grupos esto va a tener muchísimo valor. Luego de esto, en la cronología siguió ya en el mundo real, ¿verdad? Ya con casi 2.000 pacientes, como muestra este registro inicial. Bueno, no solo que se confirmaron estos números iniciales, sino que en el mundo real era mejor que en el estudio inicial. 63% menos de complicaciones mayores. Algunos cambios ya se habían dado. Inicialmente, les cuento, se implantaban en el ápex, ya en el registro aprendimos que había que implantar más bien en el septum por un tema de seguridad eléctrica. Y luego venía uno más grande,
ya siguiendo 2 años después el Medicare, ¿verdad? Ya con miles de pacientes, donde también se confirma este hallazgo. Un estudio donde muestra que hay un 60 o 68, 66, perdón, por ciento menos de complicaciones, y estos ya eran pacientes con más comorbilidades, más añosos, ya son pacientes que se salen del estudio clínico. Y ya más recientemente, este año, seguimiento a 3 años, la publicación con datos muy similares. Por ejemplo, 32% menos de complicaciones crónicas, siempre hablando de complicaciones mayores. Luego vendría el Micra AB, con capacidad de mirar la aurícula, estimulando el ventrículo y hacer algo secuencial. Solamente menciono un estudio, el estudio Marvel, que mostró que esto era posible. Desde el ventrículo, censar la aurícula y hacer un seguimiento AB. Bueno, esto se confirma en diferentes series. Y vean ustedes la calidad de vida, que no es menor, esto es un estudio chino muy grande, donde se muestra que no solo los marcapasos sin cable mejoran la calidad de vida en los cuestionarios generales, sino que también menos complicaciones relacionadas a la cirugía, menos limitar la actividad, etcétera, menos estrés para el paciente. Técnica de implante, solo 2 diapositivas. Y en esto hay que insistir, y yo me acuerdo mucho cuando aprendíamos la ablación, por ejemplo, de vías accesorias, que aprendimos que la mejor aplicación era la primera. Bueno, esto es muy similar. No solo hay que tener cuidado en todos los pasos, por ejemplo, el abordaje, sino el elegir muy bien el lugar para evitar múltiples intentos de liberación del dispositivo. Si uno va mapeando en las oblicuas con contraste, es cuidadoso dónde lo va a liberar, probablemente la primera liberación sea la eficaz y no haya más intentos, que se ha comprobado que con muchos intentos obviamente aumentan el riesgo de complicaciones. La segunda cosa, y para contestar un poco a la pregunta de esto, ¿en qué pacientes? Si es para todos o no. Bueno, esto dicen las guías, las últimas guías europeas de estimulación, sobre todo para pacientes que no tienen accesos vasculares, con alto riesgo de infección o en hemodiálisis, con una indicación 2A. Luego, en un paper no es una recomendación, sino es una puesta de posición liderada por Lucas Bergman de Holanda, en nombre de la Sociedad Europea de Cardiología, más o menos unas recomendaciones o unas recomendaciones similares. El tema de acceso venoso, el tema de riesgo de infección y aquí agregan de disfunción de la válvula tricúspide. Un tema muy importante es la infección, para todo, ¿verdad? La complicación probablemente más temida cuando estamos trabajando con dispositivos. Y se sabe, y en el mundo real, y esto es también bastante reciente, series de casi 50.000 pacientes muestran que casi 1% de los implantes iniciales van a tener una complicación mayor en cuanto a infección y el 2% o 2.08 en cuanto a revisión o reimplante. Y también se sabe que cuando se reimplanta, uno tiene ya un riesgo elevado, mucho más que cuando hay un implante inicial. Hay que esperar tiempo para negativizar, por ejemplo, si hay un cultivo positivo. Se habla de 2 o 3 días después del último cultivo, etcétera, etcétera. Bueno, esto puede ser cambiado con el leadless. Incluso hay trabajo o estudios muy desafiantes con implante de leadless en el mismo momento de extracción de una lead infectada. Y hay publicaciones como la que les muestro aquí, el MicraPAR, pacientes con infección activa, donde se hace la extracción y se implanta el dispositivo. Bueno, sin infección en el dispositivo nuevamente implantado. Esta imagen quiere mostrar, por ejemplo, en la parte superior, eco transesofágico, donde en asterisco están las verrugas. Luego, aquí abajo, imagen del cable de desfibrilador, implante de Micra en la segunda imagen, luego extracción.
y estimulación a través del MICRA. Este paciente que tenía una infección activa, luego negativizó cultivos, etcétera, etcétera, y fue protegido por el pacing. Se ha discutido por qué es tan excepcional la infección en estos dispositivos sin cable. Y las causas son muchas, ¿sí? Este gráfico intenta resumir: no tenemos bolsillo, no tenemos cable, el guante nunca toca el dispositivo, ¿sí? Está en el sistema de liberación, son más pequeños, se encapsulan, el material es diferente, etcétera, etcétera. Están en un área de mayor turbulencia, a diferencia de lo que puede ser la lid en la vena cava o el bolsillo, etcétera, etcétera. Esta imagen muestra cómo se puede encapsular estos dispositivos, ¿sí? Lo cual daría una cierta protección adicional para la infección. Un punto muy importante es la hemodiálisis, ¿sí? Que todos tenemos pacientes. El paciente en hemodiálisis tiene 5 veces más riesgo de necesitar un marcapaso que el paciente con un mismo grupo etario, pero sin hemodiálisis. Con lo cual es algo frecuente. El tema vascular, todos entendemos, queremos preservar las venas o ya están utilizadas, es un inmunocomprometido, tiene bacteriemia en cada diálisis, probablemente hay una nueva bacteriemia, ¿sí? Todos sabemos que casi el 70% de las pacientes con implante vía subclavia tienen algún grado de estenosis, la mayoría son subclínicas, pero en el dializado por el alto flujo se vuelven clínicas. Bueno, en este subgrupo de pacientes el beneficio realmente es muy alto. Vean ustedes, más de 200 pacientes en esta serie del CHAMI, cero problema de infección con el paciente en hemodiálisis y 0 complicaciones mayores. También analizado, y esta publicación de hace 2 años, de este año, comparando, pero solamente en grupos de alto riesgo. Y lo que ven ustedes aquí, pacientes con EPOC, pacientes con enfermedad renal terminal, diálisis, que ya hemos mencionado, cáncer, etcétera, etcétera. En todos esos subgrupos fue mejor el leadless versus el convencional. Mientras el paciente está más comprometido, probablemente el impacto clínico que podemos tener sea mayor. El acceso vascular se entiende mucho, tenemos anatomías como esta, ¿verdad? Oclusiones de subclavia, oclusiones de los territorios venosos superiores, ¿sí? Alteración, por ejemplo, en la válvula tricúspide cuando hay muchos cables y hay que solucionar esto. Esto es uno de los ejemplos de la literatura, ¿sí? Válvulas estenosadas, válvulas disfuncionantes. También algunos casos reportados en la literatura de MICRA con implante vía yugular, vía superior, esto es posible. También en pacientes con ablación del nodo, se ha demostrado que se puede hacer todo en un mismo tiempo, ¿verdad? Hacer la ablación e implante del dispositivo. E incluso en la urgencia, y recientemente se ha publicado un gran registro europeo donde se han implantado estos dispositivos leadless en la emergencia, ¿sí? La bradiarritmia, emergencia, implante de leadless. Esto es posible. Bueno, y finalmente, para terminar, 2 palabras del futuro. En el futuro hay cosas que ya se están haciendo, algunos casos clínicos, por ejemplo, combinación, como lo que se ve acá, de CDI subcutáneo con MICRA en pacientes con dificultad de acceso, o esto que mostraba inicialmente el año 14 el doctor Auriquio, el WAD-CRT, donde tenemos vía retrógrada aórtica, el implante de uno de estos dispositivos, que fue confirmado luego por este estudio, el SELECT-LV, donde se muestra que básicamente vía retrógrada aórtica se puede implantar un dispositivo de leadless, luego acá por ultrasonido, por esta fuente que a su vez tiene una batería, estimular y resincronizar desde el endocardio del ventrículo izquierdo. Todo esto es algo que está obviamente en estudio y factibilidad. Y si hablamos de leadless, también podemos hablar de batteryless, ¿sí? De sin batería. Y esto, que fue publicado en Jarrín de hace algunos años, es cómo se puede, y de hecho esto en experimento animal se mostró, que la misma actividad cardíaca genera energía y eso se ha tomado
y a su vez activar la estimulación, es decir, sin una batería externa, con la propia actividad del corazón, o incluso algunos bateriles que son activados con energía de tipo solar. Bueno, entonces podemos decir que para emprender un proyecto, un programa exitoso en esta nueva dispositiva, y nosotros estamos comprometidos totalmente, yo les puedo decir, en Argentina empezamos recién hace 1 año y 2 meses, con casi 50 implantes en todo el país, puedo decir 0 complicaciones y 100% de eficacia de implante. Con lo cual, si uno sigue estas reglas de training, hay que formarse para esto. Tecnología, esto es muy tecnología dependiente. Tenemos que ser un equipo, no solo el electrofisiólogo, sino quien nos refiere, los pacientes, etc. Y tiempo para ver la evolución de esta terapia. Entonces, las indicaciones son las que se resumen aquí para responder a la pregunta inicial, que es todo lo que hemos hablado hoy en día. Sí, no mencioné lo de algunas profesiones, tenemos algunos pacientes jóvenes implantados que son combatientes, etcétera, etcétera, que preferían tener liberada la zona del tórax. De todo esto van surgiendo temas estéticos, etcétera. Entonces, no es para todos, pero es una terapia que va creciendo. Algunos pacientes pueden beneficiarse muchísimo de esta terapia. Siempre recordamos un paciente de La Plata, ¿sí?, con la doctora De Feo, que tuvo 5 procesos de endocarditis, ¿sí?, por dispositivos convencionales, luego 2 procesos de infección por implante pericárdico y finalmente, bueno, tuvo un intento de autolisis, ese paciente con cardiopatía congénita, y finalmente el Micra fue la gran solución, paciente ya casi 1 año sin infección. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Aguinaga. Y bueno, a continuación tengo el gusto de presentar al doctor Josep Brugada, bien conocido por todos ustedes, quien además de su impecable trayectoria como electrofisiólogo, ha sido mentor y formador de muchos electrofisiólogos aquí de nuestra región de Latinoamérica. Y bueno, el doctor Brugada nos va a hablar de la crioablación versus radiofrecuencia como tratamiento de primera línea en fibrilación auricular. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora Berni, doctor Vidal, doctor Aguinaga. Un placer estar aquí. Yo en los próximos minutos, efectivamente, voy a intentar hablar de la crioablación como primera línea de tratamiento y también, y entrando un poquito en la presentación del doctor Vidal, de la ablación precoz. Yo tuve la suerte, finales de los 80, principios de los 90, de trabajar 4 años con el profesor Moritz Alessi. El profesor Moritz Alessi, que ha publicado artículos absolutamente fundamentales de la fisiopatología de la fibrilación auricular, es el inventor de la noción de que la fibrilación auricular provoca fibrilación auricular. Y esto vino a raíz de un estudio que él hizo en cabras, en donde estimulaba el corazón, la aurícula de las cabras, durante distintos periodos de tiempo, y se dio cuenta que cuanto más tiempo las estimulaba, más fácil era provocar la fibrilación auricular, hasta que llegaba un momento en que ya, si había estimulado suficientemente tiempo esa aurícula, la fibrilación auricular se hacía ya permanente. Y él entonces acuñó el término atrial fibrillation begets atrial fibrillation. Estamos hablando de hace 30 años, un avanzado a su tiempo, cuando nadie se interesaba por la fibrilación auricular, él ya acuñó esta noción, y hoy en día, que estamos todos muy preocupados por la fibrilación auricular, pues resulta que es exactamente lo que él había predicho, lo que estamos viendo, y es que los pacientes van progresando en su fibrilación auricular, que empiezan muchas veces con episodios esporádicos de fibrilación auricular paroxística, que se vuelven más frecuentes, que luego son más prolongados, que luego ya requieren que actuemos con cardioversión o con fármacos, y finalmente
si no hacemos nada, el paciente finalmente entra en fibrilación persistente o permanente. Y todo eso es debido a todo un proceso de remodelaje estructural y eléctrico de la aurícula, que es lo que el doctor Alessi predijo en su momento, que todo ese ritmo rápido, irregular, acababa provocando una alteración estructural que modificaba los parámetros electrofisiológicos y modificaba incluso la anatomía, apareciendo fibrosis y apareciendo todo lo que luego se ha llamado como la miocardiopatía auricular, ¿no? Y bueno, pues un poquito eso representaba esa evolución del paciente con fibrilación auricular, que también al 70%. Por mucho que nos esforcemos, estamos en el 70%. Por muchas maravillas que hagamos, estamos en el 70%. Y por tanto, probablemente la ablación circunferencial de las venas pulmonares, el aislamiento de las venas pulmonares, es el factor fundamental. Las primeras ablaciones de fibrilación auricular se hicieron en el año 95. Se hicieron por una persona que se llamaba Schwartz, que era un americano que trabajaba en el hospital militar, los veteranos, y que siempre hacía sus presentaciones vestido de militar, los que recordamos la época aquella. Y ese señor empezó a hacer las primeras ablaciones de fibrilación auricular, no tenía ningún sistema de mapeo, no tenía ningún catéter irrigado, casi no tenía, para no tener ni catéteres deflectables, pero él empezó a hacer ablación de la aurícula derecha y la aurícula izquierda, intentando reproducir lo que los cirujanos hacían, que era la cirugía del laberinto, el MACE, y él lo intentaba hacer con un catéter. Y tenía procedimientos que duraban 10 horas, a veces 2 días, un día hacia la derecha y luego hacia la izquierda, con un 30% de complicaciones mayores y con una eficacia que no superaba el 40%. Pero bueno, él fue el pionero, la persona que abrió la puerta a decir esto con un catéter se puede hacer. De momento muy mal, pero se puede hacer. Y hemos vivido una evolución extraordinaria en estos años. Hoy en día los procedimientos de ablación son altamente eficaces, con 70%, recordemos, clínicamente, altamente eficaces, quiere decir 70%, con una tasa de complicaciones razonablemente baja y con una duración de los procedimientos que lo hacen, digamos, que se pueden hacer. Tenemos 2 técnicas, luego hablaremos de la tercera, pero tenemos 2 técnicas fundamentales, que es la radiofrecuencia o la crioablación. En la radiofrecuencia hacemos una ablación punto a punto, necesitamos un sistema de mapeo tridimensional, lo que hacemos es calentar el tejido y vamos haciendo, pues manualmente, vamos moviendo nuestro catéter para conseguir esa línea continua de ablación para aislar las venas pulmonares. En la crioablación lo que hacemos es que eliminamos el calor del tejido, ablacionamos el tejido que está en contacto directo con el balón y lo hacemos con un single shot. No necesitamos manipular ni mover el catéter, lo colocamos, vemos que efectivamente estamos bien situados y hacemos una aplicación. Nos permite, lógicamente, la crioablación,
visualizar las señales dentro de la vena, vemos cómo modificamos estas señales, cómo las retrasamos y cómo finalmente las eliminamos. Además, nos permite ver cómo, en este caso durante una fibrilación auricular, nosotros podemos ir eliminando los potenciales dentro de la vena pulmonar y vamos observando la ablación, o incluso en pacientes en ritmo sinusal, una vez hemos ablacionado y aislado las venas pulmonares, podemos ver que hay actividad automática dentro de esta vena que se queda confinada dentro de la vena porque hemos aislado esas venas pulmonares y por tanto sabemos que tenemos un bloqueo bidireccional de entrada y de salida de la vena en este caso. Por tanto, un resultado satisfactorio y que desde el punto de vista electrofisiológico nos deja, digamos, razonablemente satisfechos porque estamos entendiendo lo que queremos hacer, que es aislar eléctricamente las venas. Yo tuve el honor de codirigir junto con el profesor Karl-Heinz Kuck el primer gran estudio randomizado entre radiofrecuencia y crioablación en pacientes con fibrilación auricular paroxística. Y en ese estudio lo que demostramos es que la eficacia entre las dos técnicas era similar, con un éxito de alrededor del 65% al año de la ablación y no había, digamos, una superioridad de una técnica sobre la otra cuando considerábamos el objetivo primario, que era la aparición de cualquier arritmia de más de 30 segundos, la necesidad de dar un fármaco antiarrítmico, la necesidad de cardioversión o la necesidad de hacer una ablación repetida, una reablación. Sin embargo, los análisis que hicimos posteriormente con seguimientos más largos nos enseñaron varias cosas muy interesantes, y es que el ritmo de progresión de los eventos después del primer año era muchísimo más lento cuando hacíamos crioablación, lo cual nos hacía sospechar que la crioablación tenía una efectividad a largo plazo mayor, que no había una recurrencia de la conducción o una reconexión de las venas porque había un 34% menos de rehospitalizaciones, había un 33% menos de reablaciones en el grupo de crioablación, y todo eso, como digo, nos hacía pensar que efectivamente el seguimiento a largo plazo de la crioablación, de las lesiones de crioablación, era más persistente que no las que teníamos con radiofrecuencia. Cuando hablábamos de complicaciones no había diferencias significativas entre los dos grupos. Ha habido estudios que nos han enseñado sobre todo que la reproducibilidad de los resultados de la crioablación son muchísimo más altos que los de la radiofrecuencia. Es como si el aprendizaje de la crioablación, en donde hay menos intervención del que manipula el catéter porque cierras la vena, congelas y ya está, mientras que en la radiofrecuencia tienes que ir manipulando y moviendo el catéter alrededor de la vena, probablemente esto hace que la reproducibilidad sea muchísimo más alta en los pacientes a quienes hacemos una crioablación que no en los que les hacemos una radiofrecuencia. Nosotros hicimos un estudio con 60 pacientes, 30 con radiofrecuencia y 30 con crioablación, donde les hicimos una resonancia magnética con un sistema que tenemos de postprocesado de señales posterior de la resonancia, y vimos que efectivamente se confirmaba que las lesiones de la crioablación eran mucho más homogéneas que no las lesiones de la radiofrecuencia, donde siempre había algún gap que había quedado en ese aislamiento de venas pulmonares, y por tanto probablemente esta era la explicación de por qué había en el medio-largo plazo más recurrencias con la radiofrecuencia que con la ablación. Hicimos también un estudio económico del Fire and Ice, y en el Fire and Ice vimos que efectivamente estamos hablando de distintas formas de medir el coste, porque estamos hablando de Alemania, del Reino Unido, de Estados Unidos, y efectivamente siempre la crioablación salía beneficiada en cuanto a menor coste del
todo el procedimiento en sí, de todo el proceso en sí, que incluía lógicamente las rehospitalizaciones y las reablaciones en el coste final. Por tanto, el Fire and Ice demostró que la crioablación es más sencilla, que cambiaba la forma de hacer el procedimiento y que tenía resultados más homogéneos, que los tiempos de procedimiento eran más cortos y más predecibles. Cuando hacemos una crioablación nos desviamos muy poco de lo que hayamos programado en cuanto a tiempo y que además parece más efectiva y con menos costes a largo plazo. Por tanto, podemos decir que ofrecía más valor al sistema. Han habido distintos estudios, y no voy a entrar en ello, que han mostrado claramente que la ablación por balón o con radiofrecuencia es claramente superior a los fármacos antiarrítmicos. Eso yo creo que hoy en día nadie lo duda y tenemos datos suficientes para apoyar esta tesis. Y sabemos que lo que es la indicación para hacer el tipo de tratamiento en pacientes con fibrilación auricular depende de muchas cosas, pero también de la voluntad del paciente. Recordemos que siempre la voluntad del paciente tiene que estar incorporada. Por tanto, cuando nosotros estamos hoy en día hablando con todos los resultados que tenemos, con el nivel de complicaciones, probablemente la ablación, el aislamiento de venas pulmonares entra como primera línea en la ablación de los pacientes o en el tratamiento de los pacientes con fibrilación auricular paroxística. También en pacientes con fibrilación auricular persistente, explicándoles bien los resultados y la tasa de complicaciones y de recurrencias. Está claro que la ablación lo que va a hacer no es solamente mejorar la calidad de vida del paciente, y eso hay muchos estudios que lo han demostrado, sino que lo que estamos intentando también es evitar que ese paciente, que esa aurícula se deteriore, como veíamos en las primeras diapositivas con la información que nos aportó el profesor Moritz Alessi. Hay estudios que han mostrado que cuanto antes tratamos al paciente, mejor le va a ir. Este es el estudio del Early Real Control, en donde efectivamente se mostraba que los pacientes en quienes tratábamos y controlábamos antes el ritmo iban mejor desde el punto de vista de mortalidad y eventos cardíacos graves. También sabemos que el retraso en hacer la ablación, en proponer una ablación como elemento curativo, va a provocar que haya una mayor probabilidad de recurrencia en el seguimiento. Y finalmente, me quedan 2 diapositivas, sabemos también que cuando nosotros hacemos tratamiento con ablación no solamente estamos mejorando al paciente en cuanto a eventos que él tiene, sino que estamos evitando la progresión a fibrilación persistente. Si nosotros tenemos, esta es la progresión a fibrilación persistente, los pacientes que están con fármaco antiarrítmico o los que han recibido una ablación, y claramente la ablación evita esa progresión, probablemente porque para todo ese proceso de remodelado auricular que está sufriendo con la fibrilación. Voy a hablar solo esta diapositiva. No he hablado del Pulsed Field Ablation, porque ahora es la tercera opción que tenemos en estos momentos encima de la mesa. Lo único que yo quiero decir es que el único estudio randomizado serio que se ha publicado sobre el Pulsed Field Ablation, que se publicó hace 3 o 4 o 5 meses en el New England Journal of Medicine, nos volvió a decir lo de siempre. El Pulsed Field Ablation tiene una efectividad a un año del 71%. Estamos siempre en el 70%, comparable al de la radiofrecuencia o al de la crioablación, y con una tasa de complicaciones similar. Por tanto, Pulsed Field Ablation no es superior, tampoco inferior a las otras técnicas, y habrá que ver cómo se va posicionando en nuestro día a día. Mi última diapositiva, le tengo que volver a agradecer a mi jefe en esa época, Moritz Alessi, porque él tenía razón, siempre decía, no retrases la ablación. Es importante tratar a tu paciente con fibrilación auricular tan pronto como sea posible, porque si lo haces antes vas a evitar el deterioro de esa aurícula. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Brugada. Y bueno, ahora invito al doctor Vidal Esebach, nuestro nuevo miembro honorario de LARS, incansable él en su producción científica, y él nos va a hablar sobre cómo evitar la progresión de fibrilación auricular mediante la crioablación. Adelante, Vidal. Muchísimas gracias. Es un gran honor estar aquí presente y con esa mesa tan fantástica. El doctor Brugada ya hizo el gran trabajo de explicar casi todo sobre ablación. Algunas cosas van a servir para reenfocar y a profundizar en algunos temas. Voy a hablar específicamente en la prevención de la progresión de la FA y enfocando más en los estudios con crioablación en particular. Mis conflictos de interés. Ya comentamos que la fibrilación auricular es una enfermedad progresiva. Obviamente, si en el principio de la enfermedad la parte de los triggers es más importante, con el tiempo el sustrato ya se empieza a modificar tanto de punto de vista eléctrica que del substrato en sí, fibrosis, y ya hablamos de las evidencias de que si uno puede tratar en el inicio de la enfermedad, hay más probabilidad de frenar la progresión de la enfermedad para que no llegue a ser persistente a largo plazo. Ese es un metaanálisis que hicimos con uno de nuestros fellows comparando estudios de ablación de FA en la línea de abajo en rojo contra estudios observacionales de pacientes con FA sin tratamiento por ablación, y se puede ver sobre 15 años cómo es la progresión natural de la enfermedad de la FA y cómo con tratamiento de ablación en esos estudios observacionales vemos evidencias que la progresión está bastante disminuida o parada en la sobrevida de los pacientes. El doctor Brugada ya nos presentó el estudio Fire and Ice, comparando las dos estrategias existentes. Ya vimos que en la eficacia fueran parecidos y él ya nos explicó las diferencias de los otros endpoints donde se podía distinguir ciertas cosas. El estudio Stop AF Post-Approval Study es uno a lo cual yo participé. En ese estudio vemos los resultados más a largo plazo. Seguimos pacientes hasta 3 años y podemos ver que los resultados con crioablación fueron bastante buenos y se mantuvieron durante los 3 años sin caída importante de la eficacia a largo plazo. En términos de calidad de vida, en el mismo estudio Stop AF también analizamos cómo fue la diferencia en calidad de vida y también vimos una mejoría en calidad de vida en pacientes tratados por crioablación. Ahora entraré en un poco más detalle el estudio Early AF, que es el estudio que hicimos en Canadá, que se publicó en el 2020 en el New England. En ese estudio incluimos 303 pacientes randomizados a ablación de primera intención o tratamiento con antiarrítmicos. Todos los pacientes tenían fibrilación auricular paroxística sin tratamiento con antiarrítmicos. Y la estrategia fue de randomizar pacientes o a comenzar con una estrategia de antiarrítmicos y en el otro grupo ir directamente con ablación con la tecnología del crioablación.
Para valorizar bien los endpoints en el estudio, todos los pacientes tuvieron implantación de un Reveal Link, un monitor implantable que permite de medir todos los episodios de FA que sean sintomáticos, asintomáticos, que ocurren de noche, de día, que duran 31 segundos o días. El objetivo fue comparar esas dos estrategias. Como comenté, se hizo en los centros principales a través del Canadá. En mi centro enrolamos 36 pacientes en ese estudio. Jason Andrade, que estaba en Vancouver, el investigador principal, enroló los 43 y pueden ver que tuvimos una representación bastante amplia en el país. De los dos grupos podemos ver que en el grupo tratado con antiarrítmicos, cómo fueron la elección de los fármacos. La mayoría fueron tratados con flecainida, que es un medicamento que está fácilmente disponible y que se usa bastante en esos tipos de pacientes que la mayoría eran con corazón normal, sin enfermedad coronaria, relativamente jóvenes. La propafenona es menos popular, pero se parece. Sotalol el 15%, dronedarona, como por lo general no está cubierto por el sistema de salud, es una opción menos elegida, pero es una buena opción. Y amiodarona no fue utilizado de primera intención en ningún paciente, solo se pudo introducir si el paciente tuvo fallo del tratamiento inicial. En el grupo de criolación podemos ver algunos detalles. El tiempo del procedimiento fue un mediano de 106 minutos, tiempo de fluoroscopía 19 minutos. El criobalón utilizado fue el de 28 milímetros y con pocos casos con un balón más pequeño. Yo no utilicé en ningún paciente un balón más pequeño, siempre utilizo el balón más grande. Atento de, pues llegaré en un momento. El endpoint primario fue ausencia de cualquier tipo de arritmia atrial durante un monitoraje con un monitor implantable. Obviamente, cuando utilizamos ese medio de monitoraje, se detecta cualquier episodio y juzgamos cualquier episodio de más de 30 segundos contaba como un endpoint primario. Hubo una disminución del 50% de la tasa de arritmia en el grupo tratado por ablación. Si vimos un endpoint secundario de arritmia sintomática, que quizás es un endpoint más relevante para el paciente, pues la tasa de éxito obviamente parece mucho más interesante y una disminución del 61% de ese endpoint en los pacientes tratados por ablación. También ese dispositivo nos permite evaluar la carga, precisamente el burden de fibrilación auricular, y ahí también hubo una disminución gigante en el burden relativo en los pacientes tratados por ablación comparado a los tratados por antiarrítmicos. Y hablando de los efectos secundarios, obviamente ablación es una intervención que puede tener complicaciones, pero medicamentos también pueden tener ciertas complicaciones. No hubo una diferencia estadísticamente significativa, pero una tendencia de menos complicaciones con ablación. En ablación, 3 pacientes tuvieron atento del nervio frénico, por lo general eso se resuelva. 2 pacientes requirieron marcapasos por bradicardia, pero en el grupo de antiarrítmicos igual 2 pacientes con marcapasos. Pero mira esos 2 ejemplos de proarritmia con los antiarrítmicos. Esos antiarrítmicos pueden ser peligrosos, pueden causar proarritmia, insuficiencia cardíaca y síncope.
Luego seguimos esos pacientes. El primer manuscrito fue el seguimiento del primer año, pero luego seguimos hasta 3 años esos pacientes para llegar a ese estudio Progressive AF, donde queríamos ver cómo era la progresión de FA en ambos tipos de estrategia. Ya hablamos de la progresión de FA. Sabemos que la FA persistente está relacionada con aumento de mortalidad, aumento de cardioembolía, que si comparamos FA persistente, la tasa de esos endpoints es mayor a pacientes que tienen FA paroxística, por lo cual tratar de prevenir a que un paciente progresa de ablación paroxística a una ablación persistente puede ser importante en prevenir esos endpoints clínicos. La ablación por catéter modifica el sustrato de la aurícula, los mecanismos que pueden inducir y mantener la FA, y utilizando una estrategia de ablación precoz puede ayudar a frenar esa progresión. Y es lo que vimos en el estudio. A largo plazo, a los 3 años, vimos una reducción del 75% de la progresión de FA, de una FA paroxística a una FA persistente. Si vemos endpoints secundarios, que es la incidencia de cualquier taquiarritmia auricular, también vimos a los 3 años una disminución del 51%. Los otros endpoints secundarios podemos ver que la calidad de vida a los 3 años fue mejorado en pacientes tratados por ablación, evitando también los efectos secundarios a largo plazo de los medicamentos. Otros outcomes acerca de la utilización de los recursos del sistema de salud, de visitas a urgencias, de cardioversiones, hubo tendencia de disminución, aunque no fue significativo, pero de hospitalizaciones y de ablaciones fuera del protocolo, una disminución significativa de más del 50%. En términos de eventos adversos, también podemos ver una disminución del 50% a largo plazo a los 3 años. Obviamente la ablación, los efectos negativos que va a tener va a ser perioperatorio, pero el antiarrítmico uno lo tiene que seguir tomando a largo plazo para que tenga efecto, hasta que no tenga efecto y se cambie por otra cosa, pero los efectos negativos, la toxicidad de los antiarrítmicos es algo que se mantiene a largo plazo, y pacientes más tiempo están tomando esos medicamentos, más chance tienen de tener algún efecto secundario. La conclusión de ese estudio fue que la ablación de primera intención por crioablación fue asociada a una disminución de la progresión de FA de forma significativa, y eso se notó en una población de pacientes relativamente jóvenes y con pocos comorbilidades. Es decir, que si se puede mostrar en ese grupo de pacientes, hay que ver en grupos de pacientes quizás con más comorbilidades si se puede demostrar mejoría con una estrategia más agresiva. La publicación de ese estudio salió en el New England hace unos meses y lo pueden consultar por más detalles. Cuando hablamos de antiarrítmicos, son poco eficaces para tratar la FA, son poco bien tolerados y tienen toxicidades y asociación con aumento de mortalidad. Cuando hablamos de ablación de FA con radiofrecuencia,
comparado a un tratamiento de antiarrítmico en primer línea, ablación sale mejor. Cuando lo vemos en estudios con crioablación, el Early EF fue el estudio canadiense, el Stop AF First americano y el Cryo First europeo. Los 3 estudios demostraron resultados casi iguales. Reducción de taquiarritmia, mejoría de calidad de vida, reducción de utilización de recursos hospitalarios, hospitalización y sin aumento de efectos secundarios. Ese estudio que comentó el doctor Brugada, el ISTE-FNET, fue el primer estudio randomizado de muchos pacientes, de casi 3,000 pacientes, comparando una estrategia de control de ritmo de cualquier forma, cardioversión, antiarrítmicos, ablaciones, contra una estrategia de control de frecuencia en pacientes con una FA recién diagnosticada, que demostró disminución del endpoint primario de muerte cardiovascular, cardioembolías o hospitalización por insuficiencia cardíaca o síndrome coronario agudo. Y en esos pacientes, un 8% tuvieron ablación inicial y otros 20% sobre la duración del estudio de 2 años. Un subanálisis demostró una correlación con la presencia de ritmo sinusal y el beneficio que se demostró en esos endpoints clínicos. Un subgroup análisis pequeño aquí demuestra que si se separa los pacientes que tuvieron ablación dentro de los primeros 8 semanas comparado a los que tuvieron ablación después de los primeros 8 semanas, hubo una tendencia no significativa de mejor respuesta en los pacientes que tuvieron ablación precoz. Vimos las guías americanas y europeas, aquí las canadienses concordan, tenemos según el tipo de paciente, el tipo de antiarrítmico apropiado, cuando falla antiarrítmico, ablación se pone como opción recomendada, pero de más en más tenemos algunos pacientes que se pueden considerar por ablación de primera intención. Hay que tomar en cuenta otros factores de riesgo. El substrato se puede tratar con ablación, pero también se puede tratar modificando otros factores de riesgo, hipertensión, obesidad, no olvidar apnea del sueño, que es algo muy importante. Hay otras cosas que no podemos modificar, como la edad. El manejo de esos factores de riesgo tiene que ser parte del tratamiento. No es solo con la ablación que se va a tratar. Uno puede tener una estrategia de tratar todo eso antes de llegar a la ablación o hacerlo simultáneamente, o por lo menos si se hizo la ablación rápido, pues estar seguro de estar tratando todo eso, porque si no el paciente va a tener recurrencia. El manejo tiene que ser multidisciplinario para tener tasas de éxitos comprensivos y una mejoría del paciente en general. Para concluir, último diapositivo, hay evidencia de más en más que ablación reduce la progresión de FA. Ablación de FA es más eficaz que antiarrítmicos, ya hay muchos estudios que lo han comprobado. El control de ritmo, incluyendo el uso de ablación, puede reducir endpoints cardiovasculares importantes. Ablación es más eficaz cuando se hace más temprano en la progresión de la enfermedad. Los beneficios de ablación de FA probablemente pueden aumentar con experiencia clínica. El operador con más experiencia va a tener más habilidades de hacer procedimientos con mayor eficacia, pero también con mayor seguridad. Tenemos que enfocar en la seguridad de nuestros procedimientos para poder tener un riesgo-beneficio interesante. Los estudios randomizados a largo plazo son importantes para ver el efecto del tratamiento por ablación
a largo plazo en los endpoints clínicos importantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vidal. Y bueno, tenemos algunos minutos todavía para la discusión. Y yo quisiera tocar un punto aquí con los profesores. Dados los resultados de este estudio Early AF en cuanto a la efectividad de la crioablación para evitar la progresión de fibrilación auricular y los resultados a mediano plazo que fueron medidos de una manera mucho más consistente, ¿no? Todos con un monitor implantable. Viendo estos resultados, ¿ustedes consideran que habrá un cambio en las próximas guías sobre el tratamiento de fibrilación auricular en cuanto a ofrecer esta terapia como primera línea antes de antiarrítmicos? Ahorita, bueno, no tenemos esta indicación como clase 1, pero ¿esperan que haya algún cambio en las próximas guías? Sí, yo creo que sin duda es una de las diapositivas que yo puse en donde hablaba de la voluntad del paciente, ¿no? Es decir, cada vez más esto se parece a una ablación de una taquicardia. Es decir, a nadie hoy en día se le ocurre decirle a alguien que tiene una vía accesoria con taquicardia paroxística de que va a pasar el resto de su vida con fármaco antiarrítmico y que al lado hay una técnica que le va a curar y le va a permitir dejar el tratamiento. Yo siempre, cuando alguien me pregunta esto, que a veces los pacientes los preguntan, lógicamente, yo digo, oye, si tú tuvieras una apendicitis aguda, yo te puedo dar antibióticos toda la vida o te puedo quitar el apéndice. Lo que parece lógico es quitarte el apéndice y que no tengas que tomar antibióticos toda la vida. Pero yo creo que la fibrilación auricular cada vez más, con los progresos de la técnica, con los progresos, se parece a eso en un 70% de los pacientes. Lo repito, tenemos un 30% que no estamos curando y no sabemos por qué, ¿vale? Y ese 30% están ahí y siguen ahí, van a seguir ahí, y yo me temo por mucho tiempo. Por tanto, yo creo que siendo honestos con los pacientes, hay que plantearles esto, hay que decirles que el 70% de los pacientes se curan, que el 30% restante, un 10, un 12% van a ir a una segunda evaluación y que un 15-18% van a estar mejor. Y que a lo mejor no necesitan un segundo procedimiento, pero no van a estar curados. Y yo creo que eso es lo que van a reflejar las guías. Las guías van a reflejar que esa es la terapia normal, habitual, que estamos haciendo ya en prácticamente todos los centros, y que eso es lo que se va a generalizar como, digamos, recomendación cuando las nuevas guías aparezcan. Yo creo que eso es bastante claro. Y siempre con el punto de que el paciente finalmente es quien decide. Estoy de acuerdo que esos nuevos estudios van a ayudar a modificar las guías, a dar una abertura más de poder ofrecer el tratamiento de forma más precoz, sin obligar que el paciente trata un antiarrítmico. Va a permitir a que algunos pacientes se pueda ofrecer, si no quieren tomar antiarrítmicos, si tienen efectos secundarios o no lo toleran bien. Pero al mismo tiempo no creo que eso obliga a que todo paciente tenga una ablación o que a ningún paciente se pueda tratar con antiarrítmicos, y la urgencia de hacer ablación depende del paciente y de la carga de FA. El primer diapositivo que nos mostró el profesor Brugada fue que AF begets AF. Mi opinión personal es que el daño que ocurre en la aurícula, si se retrasa mucho el tratamiento por ablación, es en el paciente que está teniendo mucha fibrilación. El paciente que tuvo un episodio de 2 horas y con flecanida y un beta bloqueador no tiene ninguna recurrencia, no creo que estás dañando su aurícula, retrasando el tiempo hacia la ablación. Entonces, pacientes se pueden estabilizar. Si no tienen una carga alta de FA, hay tiempo para modificar lo que se puede modificar. Si el paciente es obeso, con apnea del sueño y no está en FA persistente o tiene una carga muy baja, se puede permitir
de modificar esas cosas, y en algunos hasta se le quita la FA por cierto tiempo. Regresará, pero por lo menos se puede retrasar la necesidad de hacer un procedimiento y ofrecerle quizás una tecnología que va a ser diferente o más segura en 5 años. En la última sesión, el doctor Merion habló de que es imposible hacer ablación a todos los pacientes, entonces hay que priorizar y elegir. Yo creo que el paciente persistente con insuficiencia cardíaca quizás es más prioritario que el paciente que tuvo un episodio y todavía no le trataron el apnea del sueño. Con respecto, Ana, excelente pregunta. El último documento sobre ablación de fibrilación auricular de consenso fue publicado en el 2017. El doctor Brugada es uno de los coautores, liderado por el doctor Colkins. Yo tuve el honor de participar. Bueno, ese documento está siendo ahora actualizado. Y uno de los grandes cambios, no podemos decir porque es confidencial, justamente se viene en la indicación y basado en los últimos estudios, sobre todo en este que fue randomizado. También estamos trabajando, y está liderado por el doctor Andreas Goeth de Alemania, sobre el gran segundo documento sobre atrial cardiomyopathies, donde hay un solo capítulo dedicado a este tema, a progresión, regresión si hay tratamiento y qué hay de todo esto. También es una novedad que va a estar para el próximo Congreso de ERA en Berlín. Sí, realmente hay mucha información al respecto. Ahora que comentabas de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, bueno, pues nos encontramos también en la era de medicamentos muy efectivos para el tratamiento de la falla cardíaca, que de alguna manera con sus mecanismos de acción disminuyen la frecuencia o la aparición de episodios de fibrilación auricular. De tal manera que, como comentabas, Vidal, pues es un tratamiento integral. Esta idea de las clínicas de FA, pues obviamente es algo muy bueno en beneficio de nuestros pacientes. Y bueno, un comentario sobre leadless pacing. No todos los países de América Latina tenemos la posibilidad de tener estos marcapasos, pero ¿cuál es el nicho de pacientes latinoamericanos que pueden acceder a esta tecnología? Digo, no todos tenemos un sistema de salud similar, pero más o menos la situación económica es la misma en América Latina. Sí, excelente. Nosotros también cuando empezábamos la terapia, y somos creo que uno de los más pobres en América Latina, ¿no? Argentina hoy en día en cuanto a inflación y todo, competimos cabeza a cabeza con algún otro, no voy a mencionar, pero puedo hablar por Argentina. Sin embargo, en la indicación precisa cada día, realmente uno ahorra costos, ¿verdad? Si uno, por ejemplo, no tiene accesos vasculares porque tiene fístula de diálisis o paciente tratado con quimioterapia, tercera edad, lo que sea, y utiliza uno de estos dispositivos, lo que gastaría en días, por ejemplo, ante una infección, ante un reimplante, con la morbimortalidad que eso implica, bueno, significa también ahorrar en costos. Yo creo que todas estas nuevas terapias paulatinamente van ganando su posición en todo el arsenario que tenemos. Todos sabemos la limitación que son las nuevas tecnologías, pero una vez que la vamos incorporando, sabemos, yo creo que el secreto es individualizar el paciente ideal para cada terapia y ahí aplicarla. Nos vamos a equivocar si usamos los recursos, digamos, casi innecesariamente en poblaciones que quizás no lo necesitan. Cuando tenemos el paciente ideal, por ejemplo, sin acceso, en vez de hacerle algo epicárdico, buscar algo endocárdico, algo de 20 minutos, 15 minutos, realmente es muy atractivo. Nos ha dado muchas soluciones para escenarios clínicos desafiantes y complejos. Y en Canadá, Vidal, más o menos, ¿cómo es la situación de leadless pacing? Pues tenemos acceso a leadless pacing, no lo implantamos tanto como en Estados Unidos, que se usa como alternativa en cualquier paciente que viene por un marcapaso. He visto casos y presentaciones que pacientes que nunca hubiera pensado utilizar. Estamos entre los dos. Obviamente hay casos donde no hay otra opción
a menos de ser toracotomía con marcapaso epicárdico, que no hacemos. Esos casos son bastante obvios, pero también hay casos intermedios donde es bastante lógico que el costo-eficacidad es a favor de la utilización, y comentaste los casos, un paciente con diálisis que puede tener un acceso por un lado, pero el riesgo de infección es alto, pacientes con quimioterapia, el paciente que ya tuvo infección, que le hicimos extracción, en vez de esperar días o una semana hospitalizado para reimplantar del otro lado, si solo requiere marcapaso, pues lo podemos implantar el mismo día o el día siguiente por leadless, y puede tener alta del hospital y no ocupar una cama de cuidado intensivo. Y otros tipos de casos. Lo utilizamos bastante, pero no exageradamente. Tenemos que tomar en cuenta el sistema de salud que es público y manejar los costos al mismo tiempo. Nosotros en España tenemos también un sistema de salud, tenemos disponibilidad de toda la tecnología, pero yo sí tengo que, yo me miro a mí mismo, si yo necesitara un marcapaso, a mí me gustaría que después de implantarme un marcapaso mi QRS fuera estrecho, no ancho. Y eso ya lo hemos demostrado en los últimos años. Volver a entrar en una dinámica en donde para no poner un cable le ponemos en el septo o en el ápex y tiene un QRS ancho y le estamos estimulando el ventrículo derecho, hombre, esta página ya la habíamos pasado. Ya estábamos a la página de la estimulación fisiológica con el QRS lo más estrecho posible, que es lo que te está diciendo que tu corazón se está activando de forma sincrónica y simultánea en todas las cámaras cardíacas. Yo soy un convencido de que dentro de 10 años no vamos a poner ningún cable, que la tecnología habrá evolucionado lo suficiente como para que podamos implantar un chip con un catéter, con no sé qué, en la rama izquierda o en no sé qué, y tener una estimulación AV sincrónica fisiológica sin necesidad de ningún cable. Seguro que vamos a llegar a eso en los próximos 10 años porque la tecnología está caminando, pero ahora mismo, me refiero al paciente que tú hablabas ahora, no al paciente que no tiene accesos o que tiene una indicación clara de poner un micra, pero el paciente que necesita un marcapaso normal, a mí, si fuera yo, me gustaría que me pusieran una rama izquierda y tuviera un QRS estrecho, sin ninguna duda, y no un micra o un Abbott o lo que sea, que, bueno, no deja de ser un marcapaso muy poco sofisticado desde el punto de vista de las posibilidades de programación, etcétera, etcétera, que evolucionará en el futuro seguro, pero ahora mismo no. Sí, estoy de acuerdo con esos avances. Ha disminuido un poco la indicación de ese tipo de aparato, pero lo que usted dice es relevante en los pacientes que son 100% dependientes. Hay muchas indicaciones de marcapaso donde, según la programación, el porcentaje de estimulación es muy bajo. ¿Necesitan marcapaso alguno de ellos? Sí, o si es algo paroxístico o pausas de vez en cuando, o una FA con pausas infrecuentes, pero si lo dejas programado a 40 va a estimular 5%. En esos casos, pues no creo que se requiere tanto una estimulación del sistema de conducción, pero el que es dependiente, pues ahí hay que ver cuál es la razón. La razón es para evitar complicaciones. Sí, concuerdo. ¿Algún comentario de la audiencia? Bueno, ahí Doctor. Ey. Yo estoy completamente de acuerdo con que la ablación de fibrilación auricular pues va cambiando, o ya va a ir cambiando y cada vez se va a establecer más como tratamiento de primera línea. Pero también veo que en la práctica clínica a veces uno mete un paciente que porque es joven, una aurícula dilatada, con una FA persistente, una falla cardíaca, hace aislamiento de venas pulmonares o la ablación de fibrilación auricular, y a pesar de la ablación, la aurícula está terriblemente enferma y sale en fibrilación auricular. Entonces, cuando ustedes dicen, no, este paciente no lo llevo hacia es una persona joven, a ablación de las venas pulmonares,
o cuándo dicen ya no más, pongámosle un marcapaso y ablactemos el nodo auriculoventricular. Pues sí, entendí bien la cuestión, es cuándo ofrecer ablación en un paciente ya avanzado o cuándo abandonar. Pues depende de los recursos, depende del paciente, depende de los síntomas, depende del tamaño auricular, depende de las comorbilidades, depende si tienen cosas que se pueden modificar, depende si tiene insuficiencia cardíaca, depende de muchas cosas. Los factores que van en contra de una ablación es más tiempo en FA, más dilatada la aurícula, más factores clínicos que son predictores de tener fibrosis. Hay scores que pueden predecir si un paciente tiene probabilidad de fibrosis atrial. Entonces depende. Los pacientes más graves son los que incluyo por lo general en estudios randomizados. Estamos haciendo el STAR-AF3 que randomiza la pared posterior contra el huaca. Tenemos otro estudio canadiense que se llama COAST, que está randomizando pacientes con FA a largo plazo hasta 3 años, randomizando medir fibrosis por catéter multipolar en contra solo hacer un huaca. Los estudios de insuficiencia cardíaca, el RAF-TF que acabamos de publicar, pues esos tipos de pacientes se los ofrezco. En la duda se puede hacer una cardiovisión eléctrica, tratar de volver el ritmo sinusal, y si se puede mantener el ritmo sinusal por cierto tiempo, quizás eso es un predictor que una ablación puede funcionar. Y eso es una estrategia, porque vienen pacientes que no saben desde cuándo están en FA, y en esos trato de hacer cardiovisión primero para tratar de evaluar. No sé, ¿qué opinan? Totalmente de acuerdo, es la misma estrategia que utilizo yo en este tipo de pacientes. Hago una cardioversión y veo si mantiene o no, y si mantiene, creo que es un buen candidato entonces para la ablación. Pero no olvidemos una cosa, el 95% de los pacientes en FA en el mundo están en FA y no les hacemos ablación. Es decir, y los mantenemos en FA porque somos capaces de controlar su frecuencia y de que tengan, digamos, una calidad de vida razonable. En los que nos ensañamos probablemente es en aquel paciente en que hemos empezado a hacer un proceso de ablación, quizás no le explicamos suficientemente bien cuáles eran las expectativas y entramos en una escalada, porque después de la ablación te hace un flúter izquierdo, luego otro flúter izquierdo, luego otro flúter izquierdo, y vas haciendo, y en algún momento hay que parar toda la historia y decir, no, esto no da más de sí, su aurícula no va a parar, su aurícula va a continuar fibrilando, y ver ahí si podemos o manejarlo con control de frecuencia, o si no, una ablación del nodo agudo, un marcapaso, que es lo que hemos estado haciendo toda la vida. Tampoco hay que rasgarse las vestiduras porque tengamos algún paciente que finalmente hacemos esto, ¿no? Yo creo que nuestra obligación es no ensañarnos cuando el paciente ya ha entrado en una dinámica en donde probablemente no tiene mucho sentido continuar con procedimientos invasivos. Sí, y no olvidar, el estudio APAF también demuestra que una ablación de nodo con resincro es una opción que tiene valor. Creo que el doctor Nava tenía una pregunta. Con esta misma línea de... ¿Puedo, Ana? Muy cortito. Que a su vez todos tenemos pacientes con, por ejemplo, disfunción ventricular, aurículas dilatadas y demás, que inicialmente como que uno se resistía a decir, bueno, tiene chance, no tiene chance, por ahí lo llevamos a cardioversión eléctrica, revierte, y que después de una ablación mejoran increíblemente, incluso con reducción del tamaño auricular, no solo con mejoría de la función ventricular. Esos son los que nos animan a darle una opción a pacientes que quizás, bueno, antes no era tanto. Por ahí una de las claves es cuando la disfunción ventricular no se debe a una cardiopatía estructural, a un infarto, a un tema valvular progresivo. Cuando no tenemos una explicación clara de la disfunción ventricular más que la arritmia, por ahí vale la pena pensar si todo esto es un mecanismo producido por la misma arritmia. ¿Todavía se puede? Última pregunta, sí. Solamente en cuanto a la versatilidad de la crio, cuando necesitamos hacer ablación adicional, ¿no? Tenemos muchos pacientes que necesitamos hacer ablación del istmo cautricuspidio,
a lo mejor la pared posterior, aunque hay muchas dudas si hacer ablación adicional en los persistentes realmente representa una ventaja o no. ¿Cuál es su conducta? ¿Usan la crio para pared posterior, mejor la abren en catéter o mejor van directo a radiofrecuencia todo completo? Nosotros utilizamos la crio exclusivamente para las venas pulmonares. Si tenemos un paciente en quien sospechamos que hay que hacer una ablación de un flúter izquierdo porque se ha documentado en algún momento, este es un paciente que nosotros lo vamos a hacer con mapeo tridimensional siempre. Si nosotros sospechamos que el paciente o tiene documentado flúter auricular típico y vamos a hacer un istmo, el istmo lo vamos a hacer con radiofrecuencia y las venas pulmonares decidimos si lo hacemos con radiofrecuencia o con crio. En general, por temas económicos, lo hacemos con radiofrecuencia para poder utilizar el mismo catéter y no dos catéteres en el mismo procedimiento. Bueno, muchas gracias a nuestros profesores y gracias a todos por su asistencia.